Nunca vivimos un estado de cuarentena global. Nunca pensamos en que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción transitorio. Estamos viviendo tiempos diferentes y exigen también reflexiones diferentes. Sin dudas que esto nos obligó a todos a cambiar lo que teníamos previsto, a tener medidas de aislamiento, medidas de distanciamiento, cambiar el paradigma de nuestras relaciones. Estamos viviendo con más de un tercio de la humanidad con controles internos, distanciamiento social o con fronteras externas cerradas. La universidad no es excepción, la universidad también tuvo que adaptarse y toda la agenda que teníamos para trabajar y pensar este año el desarrollo de actividad del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral también tuvo que readecuarse y ponerse en valor, porque de eso se trata, de convertir esta crisis en una oportunidad, en ponernos todos a trabajar, y por eso se preparó esta serie de conferencias con destacados panelistas. Hoy tenemos la primera con el doctor Carlos Perellana, a quien agradecemos tan gentilmente su presencia, y también saludar y agradecer al Instituto, la figura de Gonzalo y de Pedro Sánchez Izquierdo, y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que tomaron hoy la iniciativa de ser los primeros, trabajar fuertemente en una temática importante, y que usemos este espacio de reflexión para entre todos poder pensar, poder desarrollar, pero a la vez no solo quedarnos con la reflexión personal, sino fundamentalmente la reflexión social, pensando en cómo va a ser el mundo post pandemia. Gracias a todos por participar y escuchamos atentamente lo que tiene para contarnos el doctor Carlos Perellana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco al rector, recién se lo dije, para mí es un honor. Yo entré a la universidad en esa facultad hace ya mucho tiempo, así que es una manera de volver. Y también al decano, mi amigo Javier. Antes de iniciar, dos cositas. La primera, yo recién estuve revisando lo que escribí, lo que dije. Hace poco escribí en Clarín, y de lo que escribí en Clarín recojo 5 cosas que creo que siguen siendo pertinentes, una como método y otra como realidad. Método, acá me parece que hay 4 dimensiones que hay que seguir, no las vamos a poder abordar ahora. Hay un capítulo que es la gestión de la pandemia, tema de la salud. Hay un capítulo que es gestión de la economía. Hay un tercer capítulo que es la gestión del desconfinamiento, y hay un quinto capítulo que son la reconfiguración de poder en las sociedades y en el mundo. Y por último, sigo pensando lo mismo. Si aceptamos que Hobsbawm, seguramente el mejor historiador del siglo XX, sostuvo que el siglo XX había comenzado en la Primera Guerra y terminó cuando colapsó la Unión Soviética, y afirmó que era un siglo corto, uno puede modestamente copiar y usar esa reflexión. No fueron los atentados terroristas, no fue la crisis del 2008 el comienzo del siglo, y uno puede sostener o conjeturar que el siglo XXI está naciendo. Pero hay que ser muy cuidadoso porque estamos trabajando sobre realidades muy fluidas. Por ejemplo, yo antes de estar con ustedes hoy, revisé los diarios. Tengo 4 o 5 cosas que tiene con mi exposición y que no estaban. Yo hice una exposición semejante a esta la semana pasada. Para todos los que creían, por ejemplo, que esto iba a abrir una reflexión y una posibilidad a un mundo descarbonificado. Uno de los grandes productores de petróleo, modelo como sociedad, muchas veces utilizado así, como Noruega, esta semana decidió que el petróleo tiene mucho tiempo por delante. Tienen un fondo armado con recursos petroleros de 950.000 millones de euros, y frente a los que pedían comencemos a utilizar estos recursos y comencemos a reflexionar sobre esta crisis pensando de otra manera, el gobierno noruego dijo, vamos a seguir en esto. Hoy tenemos en los diarios una gran, digamos, competencia de propiedad intelectual.
el directivo de Sanofi, que es uno de los grandes laboratorios europeos, creo que francés, sostuvo ayer o antes de ayer que cuando tengan la vacuna, el primer usuario de esta vacuna iban a ser los Estados Unidos, porque eran los que más fondos estaban poniendo en esta etapa de la investigación. Obviamente, esto causó un gran revuelo, el gobierno francés que reacciona, pero acá tenemos una reflexión que tiene que ver con algo muy importante, que es con el tema de la vacuna, en cómo se va a producir, cómo se va a distribuir y cómo se va a aplicar. En el día de hoy nos hemos enterado, por ejemplo, que una alianza histórica que viene de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita se animó o optó por bajar el precio del petróleo inundando el mercado de petróleo, lo que hizo Trump, le sacó 2 baterías de misiles Patriot, que son los misiles que protegen a Arabia Saudita ante un hipotético ataque de Irán. Otra cosa que esta semana la hemos visto es el feroz ataque de China a Australia, todo porque Australia dijo que creía que se debían investigar todos los hechos y las razones que tuvieron que ver con el nacimiento de este virus en el territorio chino. Y la amenaza tuvo puntos muy concretos, ni 1 tonelada más de carne, ni 1 litro más de vino. Australia es un gran exportador de vinos a China, además hay mucho turismo chino en Australia. Hoy tenemos, por ejemplo, en los diarios europeos, el gran debate que se está armando acerca de los datos, para seguir la pandemia, para controlar quién está al lado mío, para saber si el que está al lado mío puede estar infectado. Bueno, hay 2 métodos. Los 2 traen problemas, traen dudas, traen temores respecto de cómo se van a usar esos datos. En general se coincidía que los datos iban a estar centralizados, que iba a haber un gran control del Estado para evitar que las leyes se respeten, pero bueno, hay algunos países que han aceptado la oferta de Google y de Apple, en donde los datos van a estar en los teléfonos celulares, con todo lo que ellos implican. Con esto quiero decir, entre otras cosas, todo fluye. En segundo lugar, hay que estar muy bien informado. En tercer lugar, no hay que preocuparse mucho en comparar. No hay que preocuparse mucho en decir, este es el modelo, por acá hay que ir. Y por último, creo yo que lo que tenemos que hacer, en este caso desde la Argentina, es tratar de ver dónde están los intereses globales y dónde está la agenda local. Dicho esto, creo yo que lo bueno es, partiendo de la base que no se pueden imaginar las consecuencias de esta crisis, lo que sí se puede reflexionar acerca de qué sucede, o algo de lo que sucede, en las sociedades y en el mundo. Esta es la primera crisis, creo yo, que es evidente la existencia de un mundo posamericano. O sea, en las últimas crisis que hemos tenido, hay que aceptar que los Estados Unidos fueron los que de alguna otra manera condujeron la agenda y se hicieron cargo de las mayores responsabilidades. Eso hoy no existe. Existió con las torres, existió con la crisis financiera del 2008, pero hoy no existe. Y esto tiene una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas es que no hay hegemonía, pero la desventaja es que nadie lo ha reemplazado, ningún país ni ninguna estructura multilateral. Si hay algo que hoy se nota, además de la ausencia de un liderazgo que garantizaba, entre comillas, cierto orden, lo que sí es cierto también que el sistema multilateral, el sistema de cooperación, el sistema o la arquitectura internacional que nació cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, está bastante averiado. Y por último, antes de seguir, siempre es bueno recordar si existe o no existe acá un caso de cisne negro, o sea, algo que no estaba previsto. Esto estaba previsto, de alguna u otra manera, en el 2015 Bill Gates habló de un escenario muy semejante al que tenemos, y en un informe del 2008 de la Inteligencia Nacional Americana, que se llama Tendencias Globales Previstas para el 2025 se pensaba que algo muy similar a esto iba a ocurrir.
o sea, un traspaso digamos, de virus o enfermedades del mundo animal al ser humano, que esto se iba a producir seguramente en China, que estaba vinculado a la dieta alimenticia y estaba vinculado al peligro de la convivencia de una serie de lógicas en un solo lugar. De manera que lo que yo quiero significar que esto fue previsto, que en verdad muy pocos le prestaron atención, y entre otras cosas yo creo que no se le prestó atención porque en la globalización que vivimos, la lógica es una lógica de flujos y no una lógica de stocks. Con esto quiero decir que para abaratar costos no se cumplió con el precepto que la política tiene que cumplimentar, cuál es proteger, y consecuentemente se buscó el precio más barato. Y la búsqueda del precio más barato, que benefició a las grandes empresas y que de alguna otra manera benefició al consumidor, porque los precios de algunos productos son más baratos, también es cierto que a cambio de esto su salario no subió lo suficiente. Esta lógica de flujos y no de stock fue o es la razón de la gran improvisación. Y además, si uno toma un factor vital que es la salud, esto que ya hoy es Vox Populi, aproximadamente el 80-85% de los remedios que uno utiliza diariamente tienen que ver con un nacimiento, una fabricación hecha en China y en menor medida en la India. Así que con esto lo que quiero significar que no hubo cisne negro, lo que no hubo es planificación y que de alguna otra manera las implicancias de un modelo de producción dejan a nuestras sociedades en una situación de gran desprotección. Yo diría, esto tiene que ver tal vez con un capítulo que yo luego voy a abordar, que es el punto de la desglobalización. Los cambios en la sociedad, uno puede hablar mucho, pero hay uno que a mí me interesa en demasía y que tiene que ver con esto que estaba señalando con el debate en Europa acerca de los datos. Me parece que estamos entrando en una sociedad que si hubo quienes mejor la pintaron, yo cito a dos, uno a Huxley, Un mundo feliz, y otro a Orwell, 1984. En ambos casos, lo que tenemos es que el individuo pierde la libertad y de alguna otra manera le entrega a una lógica muy vinculada al mercado o muy vinculada al Estado. De manera que esta preocupación me parece que va creciendo. Yo recomiendo siempre leerlo a Harari y algunos de sus libros, con todo lo que ello implica y que ahora está explotando frente a nuestra realidad. En segundo lugar, lo que también tenemos es un cambio muy rápido en el trabajo. No me cabe la menor duda que acá va a ser todo muy distinto al momento de la entrada. Hoy tenemos 30 millones de desocupados en Estados Unidos. Para que tengamos una idea, en los últimos años, o los años de Trump y un poquito antes, el gran boom o éxito económico de los Estados Unidos estaba centrado en 22 millones de nuevos empleos. Bueno, hoy tenemos 30 abajo, ¿no? O sea, se comió la realidad lo que se creció e incluso se restó. Esto tiene que ver también con las costumbres que hemos adoptado, como estas que estamos usando ahora en nuestra vida cotidiana. O sea, el perfil del trabajo va a ser muy modificado. Y no me cabe la menor duda que acá más se van a perjudicar los que menos educación tienen. Esto me parece que es un dato de la realidad que no podemos soslayar. En tercer lugar, me parece que también va a tener un gran protagonismo todo aquello que está vinculado a los temas ambientales. Yo por eso inicié mi charla diciendo que habíamos tenido una noticia pesimista. Me parece que los temas ambientales está claro que hoy son vistos como esenciales, pero también está claro que para que haya una preocupación ambientalista genuina, tiene que haber un sistema internacional basado en la cooperación. Si no, es una utopía más. Y yo acá creo que hay algo de positivo, que esta preocupación por el modo de vida, por la ocupación del territorio, por la preservación del planeta, acá ha incrementado su valor en la sociedad.
pero no están dadas las condiciones para poder administrar ese valor. En segundo lugar, el tema de la desglobalización. Es cierto que la desglobalización venía siendo atacada, y me parece que ese es un dato de la realidad, y la globalización venía siendo atacada básicamente, creo yo, porque hubo grandes sectores que perdieron ingresos, en primer lugar. En segundo lugar, porque esa globalización obviamente no beneficiaba a todos. Y en tercer lugar, porque había licuado no solo la soberanía, sino también la política. Ahora, la pregunta es si estamos entrando en una nueva etapa o no de globalización. Y yo creo que hay algunos indicios que tenemos que tener presentes. En primer lugar, el nervio de la globalización fueron las cadenas productivas. Consecuentemente, si las cadenas productivas fueron el nervio de la globalización, lo que nosotros acá tenemos que tener presente es que esas cadenas productivas van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque muchos países han visto que la dependencia respecto de las cadenas no puede mantenerse. Está claro que eso va a ocurrir, por ejemplo, en el sector de la salud. Está claro también que la desglobalización va a implicar la retirada de muchas inversiones, de muchas geografías, en particular las de salarios bajos en el Asia. También creo yo que está claro. Ahora, no soy de los que pienso que se va a volver a la autarquía. Yo creo que al contrario, en la nueva etapa de la globalización, lo que vamos a tener una cierta relevancia por el lado de las regiones. O sea, no es que todo va a volver a un territorio, va a haber una diversificación. No es que todo va a instalarse alrededor de un solo lugar, sí va a instalarse a través o en torno a una región. Y digo que esto es importante porque me parece que la Argentina, al no ver bien los problemas que están ocurriendo en el mundo, estamos tirando por la ventana o no estamos protegiendo de manera suficiente al Mercosur. La región es clave. Y en el mundo que se viene, lo que tenemos que tener bien claro es que en el mundo, para la producción de alimentos, hay tres geografías: la geografía americana, la geografía brasileña y la geografía argentina. De manera que cualquier intento de dividir o debilitar el Mercosur es una manera de incrementar la dependencia de uno o del otro país. Por eso yo quería destacar que la desglobalización en realidad va a ser deslocalización, y en verdad en esa deslocalización van a importar muchas las regiones. Esto, por ejemplo, está bien claro en Europa, donde muchos sostienen que frente al argumento de muchos nacionalismos que la Unión Europea tiene que ser revisada o ya no sirve, este es un tema central para Europa, o sea, preservar lo que han hecho. La tercera reflexión tiene que ver con los cambios en el mundo. Si uno analiza el mundo, ¿cuáles son los datos tal vez más importantes? En primer lugar, lo que acá estamos viviendo es la revitalización del conflicto entre los Estados Unidos y China. Este conflicto, en verdad, tiene que ver con una historia. China pasó de una China en el mundo cuando Mao y Nixon firman acuerdos, cuando es reconocida, a una segunda etapa con Deng de China y el mundo y con el mundo, y a una tercera etapa con Xi, que de alguna otra manera está conformada en la idea histórica de la civilización china, que China es el mundo. Y esto me parece que es un tema muy importante. En segundo lugar, lo que me parece bueno tener presente es que en la globalización, China fue un país que trabajó como un polizonte, o sea, absorbió y gozó de todas las ventajas del sistema multilateral, particularmente del comercio, pero no se comprometió a cumplir todas las reglas. En tercer lugar, sí hubo un shock de alguna otra manera, para usar una vieja palabra, de plusvalía en el mundo en los últimos años. Esa fue la sumatoria de una gran cantidad de mano de obra barata en China. No nos olvidemos que en China existe el pasaporte interior, están los HUCs, son 200 millones de habitantes que han salido de su tierra, que se han trasladado a las ciudades, que no pueden trasladarse con su familia,
que son ciudadanos de segunda y que le han pagado un salario de sobrevivencia. Se benefició China porque logró su presencia en la economía internacional y se benefició el gran capitalismo que obtuvo una enorme cantidad de ganancias que se reflejaron en las bolsas. De manera que este dato, esta China, me parece que conviene ir viéndola de otra manera. De alguna u otra forma, lo que uno puede predecir es que la diferencia entre Xi y sus antecesores es que Xi ha vuelto con la idea o ha instalado la idea o tiene la percepción que el mundo capitalista, que la democracia ha llegado a un punto de saturación y que llegó el momento de China. Yo creo que eso es un error, que eso no va a ser así. Creo que en esta pulseada entre Estados Unidos y China ninguno va a salir fortalecido. Los dos han perdido soft power, o sea, entendiendo como soft power la capacidad de seducir y que mi modelo sea copiable o que mi modelo sea exportable. Y creo yo que lo que vamos a tener en el mundo es una agravación de este conflicto en donde de ninguna manera uno puede decir que vamos a entrar en un mundo bipolar. Y también pienso yo que sería un gran error en repetir el esquema de los alineamientos automáticos. A la Argentina no le interesa, al mundo en desarrollo no le interesa, como no les interesó a ninguno de los poderosos el mundo de la bipolaridad. Por eso que cuando yo oigo por ahí que se dice que ha empezado una nueva Guerra Fría, me preocupa, porque todos sabemos cuál fue la realidad de los débiles en ese mundo de la Guerra Fría. De alguna u otra manera, y por eso que es importante la implicancia de las elecciones en los Estados Unidos, la fecha de noviembre va a ser decisiva porque uno puede predecir que la continuidad de Trump va a agravar la idea del America First, va a agravar el aislamiento americano, y esto no va a ser un factor de consolidación de un mundo mejor, sino que va a ser la consolidación de un mundo mucho más ordenado. En segundo lugar, y tiene que ver con la sociedad, hay un debate que se ha instalado respecto a quién le ha ido mejor con esta crisis y quiénes son los modelos que han ganado. Apenas arrancó la crisis, la idea central fue que los modelos autoritarios tenían ventajas, porque estaban centralizados. Bueno, acá hay que tener cuidado, porque una cosa es la centralización en China y otra cosa es la centralización en Europa. Si tiene una ventaja Alemania respecto de Francia hoy, pasa por la descentralización de Alemania. El peso de los Länders es muy importante. Si Francia se ha devaluado, porque es tal vez la economía que más va a sufrir en Europa, porque va a caer bastante en el ranking, es porque ha entrado en crisis su Estado centralizado y jacobino. De manera que cuidado con decir que los descentralizados ganan y los centralizados ganan, o que unos ganan y que otros pierden. No se han beneficiado los autoritarismos en general. Veamos el éxito de Rusia. Hasta hace 10 días, todavía Putin, o 15 días, estaba pensando en convocar a una consulta a fin de mes que implicaba una reforma de hecho de la Constitución. Sus 2 periodos de presidente habían vencido y lo que había arreglado es una consulta en virtud de la cual, por ley, se le descontaban los 2 periodos y tenía 2 periodos más hacia adelante. Hoy ese régimen está debilitado, la cantidad de casos de coronavirus en Rusia es terrible y la cantidad de muertos también, porque no tiene un buen sistema hospitalario. Si a esto le sumamos la implicancia del coronavirus, que ha bajado el consumo de petróleo y ha bajado el precio del petróleo hasta niveles nunca vistos, obviamente ahí tenemos un autoritarismo que no le está yendo bien. Tampoco le está yendo bien al autoritarismo iraní. No se sabe bien cuáles son las cifras, pero de acuerdo a las informaciones y a varias fuentes, uno puede decir que tampoco le está yendo bien a ese autoritarismo. Entonces me parece que la primera reflexión es que acá nadie se salva. No se puede comparar y hacer una especie de paquete donde uno dice a todos estos les ha ido bien, a todos estos les ha ido mal. Hay también una presunción
que los regímenes democráticos han sido más lentos o porque tienen que consultar, acá hay un delay. Bueno, el caso de Corea del Sur no lo muestra, el caso de Singapur, sin que sea una democracia perfecta, no lo muestra, y el caso de Taiwán es una democracia, estoy hablando básicamente del Asia, y tal vez fue el que primero identificó el problema de la crisis y fue el primero que envió una nota a la Organización Mundial de la Salud diciendo y preguntando que estaban pasando cosas raras en China alrededor del 25 de diciembre. De manera que no es cierto que los autoritarios andan bien y que los democráticos andan mal. No es cierto tampoco que los grandes andan mal y que los chicos también andan mal. Hay casos de países, digamos, medianos o pequeños, donde le está yendo bien, y hay países grandes que le está yendo mal. A los populismos, hay populismos que le está yendo relativamente bien y hay populismos que le está yendo bastante mal. Para poner en el ranking de los malos, tenemos a Trump o tenemos a Bolsonaro o al mismo gobierno mexicano. Y si tenemos que hablar de otro tipo de populismos, por ejemplo, los populismos europeos, hay populismos eurocentrales como el húngaro, restringen libertades, se cierran, pero no le está yendo mal. O sea que la primera reflexión que yo hago respecto de esto es que no puede haber, por cuestiones ideológicas, cegueras. Hay que observar la realidad, tener los datos, la mente despejada y analizar lo que está pasando en cada lugar, no con tantos libros, pero sí con mucha información. Y por último, me parece que, no sé cómo estoy en tiempo, pero me parece que lo que uno también tiene que señalar, que estas crisis obligan a repensar muchas cosas. Y me parece que lo que esto obliga desde el punto de vista de la Argentina es a repensar el mundo tal cual algunas tendencias lo están mostrando. A mí me parece muy triste pensar que nosotros tenemos que optar entre una alianza americana y una alianza china. Creer que vamos a firmar un nuevo tratado Roca-Runciman, en donde en este caso no sería Gran Bretaña y sería China, sería tirar por la borda todo lo que denunció el nacionalismo y el progresismo respecto a lo que fue el tratado Roca-Runciman. No necesariamente esto es obligatorio y no necesariamente esto es necesario. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me parece que tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras geografías y nuestras prioridades, y yo vuelvo nuevamente al tema de Mercosur y vuelvo al tema de Brasil, más allá de Bolsonaro, porque Bolsonaro es un episodio. Y por otro lado, me parece bueno que veamos las tendencias y no nos enamoremos de ciertas cosas. Hasta hace 60 días, la Argentina pensaba que había que poner en valor a Vaca Muerta y que con eso íbamos a encontrar un atajo y nos íbamos a salvar. Hoy por hoy, el futuro de Vaca Negra tiene muchísimos interrogantes. De hecho, con este precio del petróleo es prácticamente imposible que eso sea factible. Tal vez tenga alguna posibilidad por el lado del gas, pero por el lado del petróleo no se la advierte. Y lo que tenemos que tener presente es que somos un país que no producimos poca cosa, porque en el mundo que viene va a ser muy importante, que es el tema de los alimentos. Y en segundo lugar, que tenemos una alianza con Brasil que nos permite pensar el mundo en conjunto. Ese fue el gran capítulo que llevó al Mercosur. El Mercosur no fue pensado como una estrategia comercial, sino que fue pensado como una plataforma de producción en un mundo muy complejo. Y ese valor, que para mí tiene el valor de ser una política de Estado, es lo que yo creo que tenemos que recuperar. Yo acá cerraría para dar lugar a las preguntas y desde ya pido disculpas porque creo que me he pasado 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante. Yo voy a hacer las veces de moderador de las preguntas. Les pasé un mensaje por el chat diciendo que me pasen las preguntas por ahí, por el chat. Creo que la charla deja mucho espacio para la conversación.
muchos aspectos que podemos charlar. Mientras los asistentes nos hacen las preguntas, voy a hacer una que me quedó a mí dando vueltas. Me pareció súper interesante esta idea de no modelizar, o sea, no tratar de buscar un modelo para saber a quiénes les ha ido bien y a quiénes les ha ido mal, sobre la base de si son democráticos, autoritarios, populistas, porque en todos esos casos hay casos de éxito y casos de fracaso. Y que hay que apoyarse más en los datos y en la información. Yo le quería preguntar si no le parece que también algunos aspectos institucionales o culturales no son determinantes. Por ejemplo, en el caso de las democracias asiáticas, que usted mencionó como casos de éxito, porque lo son, hay una cuestión muy diferente, que es cómo consideran la privacidad. ¿Cuál es la idea que tienen sobre la injerencia del Estado sobre la vida privada? Lo cual permite una biovigilancia muy superior y muy diferente a la que tal vez una democracia occidental puede soportar. Es decir, la diferencia cultural entre Oriente y Occidente no es un elemento central del análisis ahí. Que eso después tiene un reflejo institucional, porque el Estado de Derecho, por ejemplo, de las democracias asiáticas, no se compara con el Estado de Derecho en Francia, o el Estado de Derecho en Estados Unidos, o el Estado de Derecho en Argentina. La pregunta es esa, si las culturas, la diferencia cultural entre Occidente y Oriente no le parece central. Mire, yo creo que es central porque por un lado hay una gran preocupación por el orden social, por el respeto de las jerarquías, eso es el mundo de Confucio, y por otro lado está la idea de un contrato basado en libertades cuyo protagonista es el ciudadano. Pero también cuidado con lo de Asia, porque también es Asia la India, por ejemplo, que es una democracia que ha importado varios capítulos de lo que uno puede decir la democracia occidental. Y sin embargo ahí tenemos que en el medio de la pandemia o en el medio de este episodio global, lo que hace el primer ministro es consolida el autoritarismo, en segundo lugar persigue a una minoría que es la musulmana, pero son nada menos y nada más que 220, 230 millones de habitantes, y en tercer lugar que consagra una diferencia entre el mundo hindú y los demás. Y eso es otra democracia asiática. Yo no nombré deliberadamente a la India pensando en una pregunta, así que yo celebro. Me parece que cada uno tiene su propia realidad. Hoy, por ejemplo, en el mundo asiático, uno de los temas centrales como preocupación son los 580 o 600 millones de asiáticos que no viven en su tierra porque salieron a vender su trabajo desde Dubái y los países árabes hasta la India, hasta Malasia, etcétera, etcétera. Y por ellos nadie se acuerda. En donde están los quieren echar y de donde salieron nadie los quiere recibir. Pero hasta hace 3 meses, esa enorme masa producía varios cientos de miles de millones de dólares, que eran remesas que estos individuos mandaban a sus territorios y a sus familias. Con esto le quiero decir que esta crisis vinculada al coronavirus, lo que tiene que provocar, me parece a nosotros, es abrir la mente. No hay nada que sea semejante y homogéneo. Todo tiene su propia identidad. Por eso que me fui de los asiáticos que nombré, que tal vez han sido exitosos y por eso uno los nombra, porque ha estado la pandemia mucho más cerca, y en el caso de la India o Bangladesh o Pakistán, que están más lejanos, pero que también son culturas asiáticas. Pero ahí tal vez la diferencia es la influencia o no de Confucio, la influencia o no de tal otra religión, si hay monoteísmo, si hay politeísmo. Mi idea es transmitir la diversidad. Mi idea es transmitir que no puede haber un pensamiento único
porque yo leí un librito, porque alguien me convenció, porque desde chico vengo pensando lo mismo. Si alguien desde chico piensa lo mismo, me parece que es peligroso. Así que la transmisión mía fue esa. Yo coincido, le agradezco su pregunta, son cosas distintas y también tiene que ver con el desafío y la historia. En el caso de Taiwán es un pequeño territorio que se esfuerza por mantener un modelo democrático, tiene el temor ahí enfrente, no hablo de China, sino que mira con preocupación lo que está pasando en Hong Kong, que es otro tema vital y que acá se están de alguna otra manera rompiendo compromisos democráticos, y que también me tiro de Corea porque es una sociedad que tiene una democracia muy joven y que ha tenido una guerra y de hecho es un territorio dividido. Y además lo puse porque son países que miran a China continental, de una manera muy particular, con muchas preocupaciones. Y en este mundo también hay que sumar, por ejemplo, a Vietnam. Así que es buena su pregunta, pero creo que en principio unos preservan la libertad y el pluralismo y otros le dan mayor influencia al orden y a un mundo jerárquico. Es un mundo confuciano más un plus. Claro. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen llegar es por el rol de Mercosur. Usted destacó en la exposición que le parece que el Mercosur es clave. Y bueno, la pregunta apunta a cómo, de alguna manera, revertir la tendencia y revitalizar el Mercosur. En todo caso, ¿cuál es la estrategia de Argentina en relación a eso? ¿Cuál es el rol que puede jugar Argentina en un potencial proceso de revalorización del Mercosur? Y allí hay otra pregunta muy interesante que es ¿qué rol queda para los países llamados del sur global? Esto es en Brasil, Sudáfrica, la India, como tales, ¿no es cierto? Como sur global. Este proceso de desglobalización, ¿podría encerrar una especie de revalorización del pensamiento del sur o no? ¿O esto no tiene que ver con el asunto? Son dos preguntas, en realidad. Sí, voy a ir por la segunda. Yo nunca fui no es que sea partidario o no partidario, nunca creí mucho en ese sur global, porque usted de alguna otra manera los tiene formando parte de un acrónimo que se llaman los BRICS. Me parece que duermen en la misma cama, pero sueñan cosas muy distintas. Y en segundo lugar, que allí adentro hay jerarquías. Usted citó Sudáfrica, usted citó la India y citó Brasil. La India de hoy no tiene nada que ver con el modelo histórico, que es el modelo de la India democrática y de la India independiente con la India de Gandhi, la India plural y respetuosa. Esa India hoy está en manos de un señor que se llama Modi, que es racista, que además es una persona que no tolera, es una persona que sojuzga, es una persona que persigue y que hace ya 3 meses tiene prisionero a un pedazo de su territorio, porque los que allí viven en ese territorio que se llama Cachemira no son de mayoría religiosa hindú, sino que son musulmanes. Incluso le ha echado la culpa de las muertes que pueda haber en la India a ciertas actividades de los sectores islámicos en la India. Entonces, eso es un caso aparte. En el caso de Sudáfrica hay que meterla con el África. Entonces, tal vez una buena pregunta lleve a una respuesta más larga. Uno de los grandes interrogantes de toda esta crisis es qué pasa en el África. Porque de la Organización Mundial de la Salud a todos los que hicieron pronósticos ya se decía África va a terminar diezmada. Cuando esto llegue a las grandes megalópolis como la ex capital de Nigeria, Lagos, o cuando llegue a la capital de Angola, vamos a contar cifras de muertos de a cientos de miles. Hasta hoy no es así. Hay montones de explicaciones de por qué no ha ocurrido. Lo que sí tenemos en claro es que esa Sudáfrica ha tenido una involución post-Mandela y hoy por hoy no es el país que nosotros creímos que era luego de Mandela. Ha habido una involución política y ha habido una involución económica. Y es más, es un continente que sí va a sufrir,
porque las materias primas que venden por muchos tiempos van a tener menos mercado. El que tiene cobre, el que tiene hierro, el que tiene petróleo, sus productos van a valer menos porque va a haber menos demanda. Consecuentemente, eso forma parte del paquete africano. Y en segundo lugar, porque hay otros modelos africanos exitosos que se basan en otras cosas, por ejemplo, Etiopía, y consecuentemente uno puede ver así otros modelos. Yo creo que no hay que enamorarse de aquello que vimos, porque esa Sudáfrica no es la de ayer y esa India no es la de ayer. O sea, la ley de la refracción explica por qué una estrella que está apagada, nosotros todavía la vemos brillando. Entonces, no es esa Sudáfrica que usted tiene en su esquema de análisis la Sudáfrica que hoy tenemos. Y respecto del Mercosur, yo sigo pensando que vale la pena, y básicamente lo que tiene que haber, creo yo, es un diagnóstico común de cuáles son los problemas de nuestra región y en particular de los que somos miembros del Mercosur. Y que esto tiene que significar un compromiso político, y tiene que significar un compromiso económico, y tiene que significar un Mercosur tecnológico, y tiene que significar un Mercosur estratégico. Me parece que ha pasado mucho tiempo, el Mercosur necesita un service, y tal vez esta oportunidad permita hacerlo, y no seguir discutiendo en base a otras lógicas. Por eso que yo digo, no podemos tirar por la ventana un capital construido que implica mucho empleo todavía en la Argentina, es uno de los pocos mercados para nuestras industrias, y además porque nos permite negociar con los que van a necesitar alimentos con un paquete global. Divide y reinarás. Vamos a poner un concepto muy claro. A China le conviene que Brasil y Argentina estén divididos. A China le conviene comprar alimentos o a uno o al otro, porque si están unidos, la capacidad de negociación es distinta. Eso lo tenemos que tener bien claro y no trabajar de idiotas útiles. Voy a reunir dos preguntas en una en torno a la desglobalización, ¿no? Por un lado, ¿cómo evalúa el rol de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud en la pandemia? Si en el futuro mediato repensar estas instituciones, el rol de estas instituciones no va a llevar jugado en esta pandemia, ¿no? No va a llevar a una crítica hacia esas instituciones y a una especie de revisión de esas instituciones, y eso ingresa dentro del proceso de desglobalización, porque son instituciones que han contribuido a la globalización. O si, y una segunda pregunta también, ¿no?, asociada a esta, es si no considera que más que de desglobalización no hay que hablar de una redistribución del poder de las corporaciones, que es lo que se está dando, ¿no? Una especie de reestructuración del poder de las corporaciones. Bueno, vayamos a la primera. El orden internacional, la arquitectura, la estructura del sistema multilateral, de alguna otra manera viene del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este episodio, nosotros, ¿qué tenemos? El Consejo de Seguridad ha hecho una reunión, había una resolución importante, Rusia metió como condición para firmarla que se tenían que levantar las sanciones. Y obviamente estaba pensando en las sanciones que tiene Rusia por haber invadido Ucrania, Crimea, y las sanciones que tiene Irán en su litigio con los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud tuvo un papel bastante triste en esto, porque en verdad la Organización Mundial de la Salud, objetivamente hablando, jugó a favor de China porque demoró el tratamiento del tema. Repito y vuelvo atrás. Ya tuvo una alerta de Taiwán. China obviamente no acepta que Taiwán forme parte de la organización, no la forma. Formó en algún momento parte como observador, no está más. Y ha puesto a la Organización Mundial de la Salud a un hombre que es un etíope, es el primer médico que no es director de la Organización Mundial de la Salud, y que es un hombre que tiene, él tiene todo su derecho, públicas coincidencias con China. En su momento perteneció a un grupo de liberación, a una guerrilla, que de alguna otra manera veía en Pekín su Meca.
nadie puede cuestionar su pensamiento, pero sí lo que se puede cuestionar es la gestión de la Organización Mundial de la Salud en esta crisis. Tan mala como la de Trump, porque Trump se puede quejar de que eso fue así, pero en el medio de un incendio, él no puede sacarle el agua a los bomberos. O sea, él ha sido un bombero pirómano. Si tiene problemas con la Organización Mundial de la Salud, los tendrá que plantear luego. Tiene razón, creo yo, en el sentido que la Organización Mundial de la Salud jugó mal. Pero también es cierto que Trump no es ejemplo. Si la Organización Mundial de Comercio es tal vez el nudo institucional de la globalización, más allá si estemos de acuerdo o no con el método, pero casi la mayor parte de los países son miembros, el culpable de que esa organización no funcione básicamente es Trump. ¿Por qué? Porque no ha dejado que se nombren árbitros. Y al no haber árbitros, la OMC no puede cumplir su requisito central, es que frente a un litigio de las partes se solucionan los conflictos a través de una decisión de un árbitro. Quiere decir que Trump no tiene autoridad moral para decir que tal organismo funciona mal porque yo veo que funciona mal. Él también es culpable que esta estructura internacional no funcione o que no se respetaron los acuerdos firmados que habían pasado también por Naciones Unidas respecto a la desnuclearización de Irán. O sea, hay un shopping list enorme de los cumplimientos de Trump con un organismo multilateral, con un sistema de organización multilateral. Yo soy muy pesimista porque creo que no están dadas las condiciones para crear una nueva estructura. Cuando esto se creó, la idea fue salir de la sangre de la guerra. Luego hubo agregados como la Organización Mundial del Comercio y tenía que ver básicamente con la globalización. Pero ahora no hay un diagnóstico común. Yo no veo que exista un diagnóstico que me lleve a mí a una gran cooperación, a ceder soberanía y a crear organismos internacionales eficaces y plurales. Así que por ese lado yo soy pesimista. Y la otra pregunta tenía que ver qué hacer en el Mercosur. No sé La cuál era segunda la pregunta también sobre la desglobalización era en torno a las corporaciones, o sea, las empresas multinacionales, ¿cuál es el rol que jugarían si hay un movimiento hacia la desglobalización? O sea, ¿dónde irían a parar, ¿no? De alguna manera. Mire, las multinacionales están en todas partes. Y si vamos a los que están compitiendo, si usted toma las gafas americanas, Google, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, etcétera, cada una de estas empresas también existen en China. ¿Cuál es la diferencia entre Amazon y Alibaba? El modelo es el mismo. Con esto quiero decir que el fenómeno de las multinacionales, que es un fenómeno histórico, acá tal vez se ve agravado porque ese capitalismo digital, de alguna otra manera, se ha transformado en muy poderoso tecnológicamente, muy poderoso económicamente y muy poderoso políticamente, porque pueden trabajar para el mundo de Orwell, o sea, el ciudadano controlado. Por ejemplo, no nos debemos olvidar, el país que tiene más pantallas en el mundo, casi 300 millones, es China. China tiene un programa social en donde aquel que no pasa la luz roja, que cruza bien por la calle, que su conducta es buena en el transporte público, tiene un ranking que le permite acceder al pasaporte, sacar créditos, tener prioridad para la vivienda. Hay un control orwelliano y eso pasa por las estructuras vinculadas al capitalismo digital, sea estatal o privado. El otro mundo es el mundo de Huxley, es el mundo de me gusta, es el mundo del control, también a través del capitalismo digital, de las mentes, donde la gente se cree feliz y en verdad lo que ha tenido una lobotomía por la cual pierde todo principio de libertad y de creación. Así que cuando uno habla de grandes multinacionales, hoy por hoy está hablando de las gafas y sus espejos en China. Hay avances, por ejemplo, la OCDE se está discutiendo un programa fiscal, acá Europa y la socialdemocracia han sido puntas,
en la idea de evitar que estas grandes multinacionales utilicen los paraísos fiscales. O sea, sus grandes ganancias las lleva a tener centrales en lugares donde no pagan impuestos. Y este es un tema central que Europa es donde más se ha avanzado. Obviamente esto explica también el conflicto entre Europa y Estados Unidos, porque a Trump no le gusta que Europa haya comenzado a cobrarle impuestos a las GAFA americanas. Incluso hubo algunos países que ya le están cobrando, no es lo óptimo, pero lo cobran. Francia, gran presión, no te compro más vino, no te compro más champán, no te compro más artículos suntuarios. Francia tuvo que sacar la aplicación de esta ley con el compromiso americano de que cuando la OCDE sacara una legislación global sobre este capitalismo digital, en ese momento Francia iba a despreocuparse. Y los Estados Unidos también aceptaron la negociación. Yo no creo en esta negociación porque creo que Trump no es un hombre de cumplir compromiso, pero de todas maneras sí creo que es una preocupación para los que tienen una visión global. No es la visión del hiperliberalismo, pero sí es la visión, por ejemplo, económica de todo ese amplio espectro que uno puede caracterizar como socialdemócrata. Bueno, interesantísimo, interesantísimo, muy, muy estimulante. Acá hay una cantidad de preguntas enormes en el chat, pero creo que con esto terminamos la parte de las preguntas y los dejo 2 segundos con el decano Javier Haga para que haga el cierre y agradecerle profundamente de parte del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral la predisposición que ha tenido y la generosidad con que nos ha brindado esta visión del mundo que tenemos y el que viene, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, la verdad que es un placer escucharte. Como decía Gonzalo, hay un montón de preguntas en el chat. No hay ningún abandono, lo cual eso es muy bueno. Tenemos un alto rating, así que te felicito. Quería, en nombre de la facultad, en nombre del Instituto de Estudios Avanzados, queríamos agradecer a todos los asistentes, particularmente a todos los secretarios de Relaciones Internacionales de distintas universidades nacionales que nos están siguiendo de distintos puntos del país, también a los profesores de nuestra facultad, consejeros directivos, decanos, miembros del consejo directivo, como decía anteriormente, y todas las disciplinas, muchísimas disciplinas, no solamente hemos estado escuchando esto los hombres del derecho, sino también hay ingenieros químicos, agrónomos, industriales, contadores públicos, geólogos, biólogos, profesores de historia, de música, miembro de CONEAU, miembros del representante de la clase política. La verdad que ha sido muy importante y deja muchos temas para seguir reflexionando y analizando en tu excelente exposición. Así que a todos los asistentes, en nombre de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad y del Instituto de Estudios Avanzados, queremos agradecer y agradecerte a vos. Por último, quiero decirle a los asistentes que el profesor Carlos Perellana tiene una relación de afecto muy grande con la facultad. Su papá fue un gran profesor de derecho agrario, y quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo hablaban del profesor Perellana como una persona de bien, un gran profesor y una persona muy inteligente. Sin duda que su hijo ha heredado esas 3 grandes virtudes de su querido papá, a quien siempre recordamos. Así que, Carlos, esta es tu facultad, que fue la facultad de tu papá, que te vuelvo a agradecer profundamente esta charla y la generosidad de esta charla que has tenido con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, y gracias a todos los que de alguna otra manera formamos esta red de coronavirus positiva.